Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles por este medio. Buenas tardes. Yo estoy consciente de que hemos tenido algunos problemas en la transmisión. Muchas gracias por ser pacientes, gracias por seguir las instrucciones y por unirse al nuevo enlace y por persistir un poquito con nosotros. Estamos teniendo unos problemitas, pero estamos esperanzados de poderlos resolver pronto. Y nada más les adelanto que si se llega a cortar la transmisión durante el mensaje, lo estamos capturando, lo estamos grabando para poderlo subir inmediatamente después. Así que si por alguna razón se llega a perder completamente, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook. Y bueno, les digo, es un placer nuevamente por este medio poder dirigirme a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén experimentando y viviendo una etapa bonita como familia, una etapa de intimidad, una etapa de conversaciones profundas, de quizá ponerse a cuentas unos con otros, y que la armonía y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en nuestros hogares. Eso deseo para cada uno de ustedes. Quisiera verlos en persona, pero por ahora estamos contentos de poderlos saludar de esta manera. El día de hoy voy a hablar acerca de la fe. El mensaje del día de hoy le he puesto por título Fe para el encerrado. Fe para el encerrado, refiriéndome a usted y a mí. Yo sé que algunas personas por necesidad o por oportunidad han tenido que estar saliendo de sus casas y no están en un encierro estricto como tal. Pero de todas maneras, mi experiencia, y creo la de muchos, ha sido que aunque estás saliendo, te sientes de todas maneras limitado en ciertas áreas y te sientes encerrado. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios cómo los que nos sentimos encerrados, los que nos sentimos limitados, los que nos sentimos que no podemos hacer lo que queremos cuando queramos, con quienes queramos, podemos aún tener fe y encontrar esperanza en nuestro Dios. Y el día de hoy voy a hablar desde Hebreos 11. Esto no nos vamos a meter todavía en tema, pero se los adelanto para que los que están leyendo con su Biblia análoga la vayan abriendo en Hebreos 11. Ahí vamos a estar haciendo referencia durante el día de hoy. Y quiero compartirles nada más algo que he estado meditando, pensando en los últimos días, y es lo siguiente. Yo de primaria, secundaria, preparatoria, más o menos en esas edades, yo interactuaba casi exclusivamente con personas inconversas, personas sin concepto de Dios, personas que no habían ido a la iglesia y personas que en muchas maneras no compartían los mismos valores que yo. Estuve en escuelas seculares, estuve en escuelas cristianas con muchos niños seculares, y además estuve en deporte y en algunas otras actividades, clases de arte y eso, con niños inconversos. Entonces yo tenía muchas interacciones con personas diferentes a mí, y creo quizá algunos de ustedes se van a identificar conmigo, pero me preguntaban mucho: oye, ¿por qué tú no haces X? ¿O por qué tú no haces Y? ¿O por qué tú no dices este tipo de palabras? ¿O por qué tú no te ríes de este tipo de chistes? O ya cuando estaba más grande, ¿por qué tú no asistes a este tipo de celebraciones? ¿O por qué tú no consumes este tipo de sustancias? ¿O por qué X y Y? Un montón de cosas, ¿no? Y todas mis respuestas al principio eran pues porque yo creo que a Dios no le agrada, y parecía como si les estaba echando gasolina a su línea de preguntas, ¿no? Porque como que se picaban y algunos hasta me argumentaban que lo que ellos estaban haciendo, lo que me estaban invitando a hacer, Dios lo iba a entender y que Él tiene compasión de los que hacen eso, o dicen eso, o hacen aquello. Y a final de cuentas a veces yo sentía como un poquito como si me estuvieran presionando a actuar como ellos. ¿Les ha pasado? Que las personas les hacen una pregunta de su fe y usted se siente un poquito acorralado, ¿verdad? Y yo cuando estaba joven y niño, como que mi perspectiva era resistir y no dejarme influenciar por esas personas. Entonces yo lo que quería era quitármelos de encima, y por quitármelos de encima, esta historia la he compartido antes, pero por quitármelos de encima yo empecé a decir, en vez de decir, no, pues es que a Dios no le agrada, yo quiero agradar a Dios, bla, 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 comencé a decir, es que mi religión no me lo permite. Y ahí se acababa el argumento, ahí ya nadie me preguntaba más cosas. Ahí me decían, oye, ¿tú por qué no dices aquí? ¿Por qué no vas a ir a la fiesta? ¿Por qué no? Yo decía, es que mi religión no me lo permite. Y decían, no, bueno, no, pues ni hablar.
y se acabaron los argumentos, me dejaron de presionar. Yo me di cuenta que con esa frasecita se acababa todo. Y yo estaba bien tranquilo, bien feliz. Hoy día, siendo un poquito más grande, me arrepiento de haber dicho eso, porque hoy día me doy cuenta que ellos estaban, todos mis amiguitos, y porque no todos, pero algunos me los he encontrado ya de grandes, me doy cuenta que me estaban observando y me doy cuenta que veían algo en mí digno de reconocer y algo que realmente les provocaba una intriga, les provocaba curiosidad. Ellos no sabían articularlo, éramos niños, ¿verdad? Pero lo que estaban viendo es, tu vida es un poquito diferente y me interesa saber si lo que tú tienes es algo que yo necesito. Hoy lo sé, en aquel tiempo no lo supe y hoy me arrepiento de haber dicho, es que mi religión no me lo permite. Pero pensando, recordando esto y viendo también a otras personas cristianas, viendo que muchos batallamos para articular nuestra fe, para decir de qué se trata, por qué no actúa así, por qué actúa así, ¿verdad? Me doy cuenta que hay una gran necesidad de que tengamos muy en claro, que tengamos muy certero el por qué hacemos las cosas, el cuál es nuestra fe, en qué hemos confiado, en quién hemos confiado. Y por eso, de ahí nace el mensaje de esta tarde. Y como les digo, vamos a examinar Hebreos 11. Vamos a ver qué nos dice, pero antes quiero compartirles un poquito de contexto de este libro, que realmente es una carta, y ahí les va. El contexto de Hebreos 11 es que es una carta, todo Hebreos es una carta escrita por una persona pastoral a una iglesia. Y la situación de la persona pastoral es que hay muchas opiniones. Algunos piensan que fue fulano, que fue sutano, que fue mangano. Realmente no sabemos quién fue el autor de Hebreos, pero lo que sí sabemos es que es una persona que tuvo contacto directo con los discípulos, con los apóstoles originales, y es una persona que tiene conocimiento, por lo tanto, de las enseñanzas de Jesús, pero también tiene una profundidad teológica muy fuerte y un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Eso nos hace pensar que es un judío, ¿verdad? Un niño que fue entrenado quizá por alguno de los fariseos o saduceos, que tuvo un maestro, ¿verdad?, en el templo y aprendió acerca de las Escrituras y que después escuchó la historia de Jesús y se convirtió. Así es la persona, el autor de Hebreos. Y le está escribiendo a una iglesia que por las cosas que les dice, sabemos que es una iglesia cristiana, o sea, una iglesia mesiánica que ha creído en Jesucristo, pero también ellos, las personas que conforman esa congregación, son judíos también, porque para poder interpretar sus cartas tienes que tener un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Y finalmente sabemos que se encuentran en medio de una ciudad romana. Entonces, un ambiente opresor en contra del Evangelio, son judíos cultural y étnicamente, pero son cristianos, han recibido las buenas nuevas de Jesús. Entonces, viene de ese autor y es para ese destinatario, y de aquí en adelante le voy a llamar a ese destinatario los hebreos, ¿ok? Y vamos a irnos poquito antes del capítulo 11, no se me agüite porque le dije que se fuera al capítulo 11, porque es en el capítulo 10, versículo 32 y 34, y dice así, dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Eso fue Hebreos 10, 32 y 34. Esto nos informa que ellos estaban en ese pueblo romano, ellos estaban sufriendo alguna especie de persecución. Algunos les habían quitado sus bienes, algunos los habían golpeado, algunos los habían avergonzado públicamente. Yo hice unas notas de las diferentes áreas de su vida que fueron afectadas y así es como yo comprendo la situación que estaban viviendo los hebreos, los mismos que recibieron esta carta. Primeramente, estaban experimentando sufrimiento físico. Algunos fueron golpeados por su fe. Segundo, estaban viviendo una situación de encierro. Algunos fueron encarcelados por su fe. Tercero, algunos habían sufrido
pérdidas, porque les quitaron todo lo que tenían por ser cristianos. Y esta historia me recuerda un poquito a nuestros amados huicholes, a la iglesia huichol que está en Jalisco. A ellos les hicieron lo mismo. Ellos por creer en Jesús los expulsaron de sus tierras y les quitaron sus terrenos, les quitaron sus hogares, todo lo que ellos dejaron atrás, algunos tenían incluso animales, ¿verdad? Les quitaron todo. Lo mismo le pasó a los hebreos. Cuarto, estaban viviendo una situación de desilusión porque fueron exhibidos, fueron puestos en ridículo públicamente por su fe. Y algunos, dice este pasaje, algunos incluso estaban considerando la posibilidad de apostasía, y eso significa alejarse de la fe, volver al mundo, apartarse de su fe en Jesús, abandonar la fe. Y finalmente tenían una situación interesante en la comunidad de creyentes. Sus reuniones de iglesia eran interesantes. ¿Por qué? Porque se reúnen en casas, en grupos pequeños y a veces incluso en secreto. Esa es la situación de los hebreos. Y comienza el principio de Hebreos, el propósito de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, se trata de exaltar a Jesús por sobre todas las cosas. Y del capítulo 11 al capítulo 13 se trata de demostrar que los santos del Antiguo Testamento fueron hombres y mujeres de gran fe y que la situación que vivieron ellos era mucho peor, mucho más difícil que la situación que estaban viviendo los hebreos. Y entonces el autor básicamente termina diciendo, si estas personas, estos hombres y estas mujeres pudieron soportar y pudieron permanecer en la fe, aún en esos tiempos difíciles, ¿cuánto más no podremos nosotros, amados hebreos, permanecer en la fe? Ese es el propósito más o menos de la carta. Y comienza diciendo el capítulo 11, versículo 1 y 2, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Les dije desde el principio, siento que es un problema muy común entre cristianos que no sabemos articular nuestra fe. Nos ponemos defensivos cuando nos preguntan, aunque sea con una curiosidad genuina, porque realmente no sabemos qué decir. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces aquí? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué están lo que sea, ¿no? ¿Por qué das parte de tus ingresos a la iglesia, verdad? Bueno, hay buenas respuestas para todas esas preguntas y nosotros tenemos que tener en claro las cosas en las que hemos creído. Para solucionar este problema, precisamente, fue que se escribió lo que le llamamos el credo de los apóstoles. Y en algún momento de mi vida lo tuve memorizado porque una clase de universidad me lo pidió, pero lo tuve memorizado en inglés, así que no me hubiera servido de todas maneras. Pero se los quiero leer rápidamente porque básicamente es una lista de todo lo que nosotros como cristianos creemos. Y dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? De eso se trata. Obviamente hay muchas tangentes, muchas vertientes. Ahí podemos sacar un montón de mensajes, podemos encontrar un montón de maneras de compartir con otras personas. Pero ahí está lo principal, ¿verdad? Estas son las cosas inconmovibles que los cristianos creemos. Y para eso se inventó el credo, para ayudarnos a poder explicar y para poder recordar las cosas que creemos y que son fundamentales en nuestra fe. Yo me hice la pregunta, si yo tuviera que decir de qué se trata mi fe, si yo tuviera que hacer mi propia lista de las cosas que yo creo en base a la Biblia, y obviamente no copiando nada del credo de los apóstoles, ¿qué diría yo? Y antes de leerle mi lista, la tengo aquí apuntada, pero antes de leérsela le quiero hacer la misma pregunta a usted. ¿Cómo resumiría usted su fe? ¿En qué cree? Si alguien se le acercara y le dijera, ¿de qué se trata su fe? ¿Qué respuesta podría usted darle? Y no se trata no solamente de saberlo en práctica y de ser obedientes a Dios, sino dice la palabra de Dios que siempre tenemos que estar preparados para dar una defensa de nuestra fe. Eso significa que tenemos que estar listos para articularla, no solamente tenerla adentro de nosotros, ¿verdad?
Imagínense que ahorita tuviéramos la capacidad de hacer corte de cámara y nos vamos en vivo hasta su casa y le decimos, hermano fulano de tal, ¿por qué no nos dice de qué se trata su fe? Y hacemos corte y se ve de repente usted ahí en la pantalla con su familia, ah, caray, y tiene que decir algo. ¿Qué diría? ¿De qué se trata su fe? Bueno, voy a leerles la lista de las cosas que rápidamente pude yo armar, pero mi fe se trata, y de hecho este pasaje, Hebreos 11:1, nos muestra que la fe es lo mismo en lo que uno espera. Las cosas que esperamos, esas son las cosas en las que tenemos fe. Y entonces, cambiándole un poquito la pregunta, le preguntaría, ¿qué cosas espera usted de Dios o en Dios? Porque la respuesta es, esa es su fe. En estas cosas creo yo y estas cosas espero yo de Dios. Espero algún día ir al cielo cuando muera, si no es que Cristo viene antes. Espero recibir el perdón de mis pecados. Espero encontrar reconciliación y armonía con Dios y subsecuentemente con las personas. Creo que tengo la capacidad de negarme a mis deseos, adhiriéndome a los deseos explícitos e implícitos de Dios en la Biblia. Creo que estoy bajo la dirección del Espíritu Santo en todas mis decisiones. Creo que la palabra de Dios tiene una influencia sobre todas mis decisiones. Creo en la prosperidad espiritual. Muchos se acercan a Jesús pensando que van a encontrar una prosperidad material y mundana. Y aunque Dios puede darnos riqueza efímera y riqueza mundial, las cosas eternas y las cosas espirituales son más importantes, y yo creo que en base a la Biblia son las únicas cosas, la única riqueza que tenemos segura, la espiritual y la eterna. Y creo que tengo acceso a una intimidad con Dios por medio de una vida de oración. De eso se trata mi fe, y si alguien me preguntara más o menos por alguna de esas, desarrollaría mi defensa de mi fe y le explicaría, pues yo creo esto y aquello y lo otro. Estoy en un grupo pequeño con algunos de los muchachos del grupo de alabanza de jóvenes, y estábamos platicando un poquito de eso hace algunas semanas. Alguien nos comentaba que en el trabajo le preguntan mucho que qué dicen los cristianos acerca de estos tiempos, porque tienen la curiosidad de saber si ya es el fin del mundo o si no. Entonces hacen esa pregunta, ¿no? O sea, a ver si ya viene el apocalipsis, y por si las moscas están preguntándole a un cristiano, y me da cura, pero les dije, chavos, algo así les dije, que si alguien les hace esa pregunta, la respuesta es no sé, la respuesta correcta. Y díganles, la Biblia dice que nadie conoce el tiempo de la venida de Jesús. Y no podemos saber si estamos a punto de que comience el final del mundo, ¿verdad? Sin embargo, aunque hay algunas señales, ¿no? Pero la palabra dice que nadie sabe la hora ni el día. Sin embargo, reconozcan lo que yo no reconocí de niño. Y reconozcan que ellos están preguntando porque tienen un interés genuino. Y respóndanles y díganles, no estoy seguro, pero la inquietud que tú tienes te debe servir para acercarte a Dios. Esta es tu oportunidad. Y venga Dios hoy, o venga Jesús nuevamente hoy, o venga dentro de 1000 años y te toque morir de una manera pacífica. Es buen tiempo para acercarte a Dios y para ponerte a cuentas con Él. Y a eso yo le añadiría, y si algún día tienes alguna pregunta, con mucho gusto yo te puedo orientar. No sientas pena de acercarte a mí. Me encantaría apoyarte en la manera que sea posible. Y entonces esa sería mi declaración de fe. Y este pasaje, Hebreos 11, 1 y 2, nos muestra que la fe es el conjunto de todas las cosas que esperamos, pero que también muchos piensan como erróneamente que la fe va en contra de la razón, ¿verdad? Están peleadas. Si yo tengo fe en algo es porque no lo puedo comprobar. No necesariamente es cierto. Al contrario, yo pienso que en muchas ocasiones la razón y los sentidos nos sirven para ver lo que es visible, y la fe nos ayuda para ver las cosas que son espirituales e invisibles. Y les quiero dar algunos ejemplos. Primeramente, el ejemplo de la Biblia.
yo podría dedicar unos cuantos días, semanas de mi vida a hacer una investigación a profundidad de la Biblia, cuántos años ha existido, cuántos autores colaboraron, por dónde se ha dispersado, qué grupos, ¿verdad?, y comunidades han llegado a conocer y leer la Biblia, en cuántos idiomas se ha traducido, cuántas ventas ha tenido, ¿verdad? Y yo podría hacer una defensa y decir, la Biblia es el libro más importante y más impactante de toda la historia de la humanidad, por X y Y razón. Y usted podría quedar convencido. La razón le ayudaría para creerme, porque yo doy una buena presentación y les muestro cifras y hago una investigación histórica, ¿verdad? Y les digo, la Biblia es el libro que más impacto ha tenido sobre la historia de la humanidad. Y usted puede decir, sí, tiene razón. Pero requerimos de la fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ve cómo es diferente? La fe no está en contra de la razón. Simplemente la fe va un poquito más allá de lo que podemos ver y lo que podemos percibir con los sentidos. Y de esta manera se podría decir que la fe es como los ojos del Espíritu. Es lo que nos permite ver las cosas espirituales, nos permite abrazar verdades espirituales que nuestros ojos físicos realmente no pueden percibir. Otro ejemplo es Jericó. Le resultaría fácil al pueblo de Israel creer que Dios les diera un plan de sitiar Jericó, ¿verdad? Y de prohibir la entrada de alimentos y de agua a la ciudad de Jericó, la ciudad amurallada, y después de sitiar esa ciudad por, no sé, 3 años, pues es probable que se entregaran, ¿verdad? Se entregara el pueblo de Jericó ante los israelitas. Eso tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, tiene razón, es fácil de creer. Pero se requiere de fe para creer que rodeando la ciudad 7 días y el último día 7 veces y sonando una trompeta, simplemente ese gran muro se iba a caer. Pero eso es exactamente lo que pasó, ¿verdad? La fe es la que nos ayuda a ir más allá de lo que los sentidos nos muestran. Y el último ejemplo es el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Sara era anciana cuando Abraham recibió la promesa de que iba a ser padre de naciones. Y le resultaría muy fácil a una persona decir, bueno, es que quizá Abraham se va a añadir una esposa más joven, ¿verdad? Y él con la esposa joven entonces va a procrear naciones. Pero la voluntad de Dios era ir más allá y usar el vientre de Sara, que era ya anciana. La fe es la que nos ayuda a ver más allá de nuestros sentidos físicos. Es lo que nos ayuda a ver las verdades espirituales que Dios nos quiere dar a conocer. Y esto es precisamente lo que el autor de Hebreos le está tratando de decir a esta iglesia que está sufriendo persecución, ¿verdad? A los hebreos. Les está diciendo, hey, necesitan hacer uso de la fe. Ustedes que están a punto de apostatar, no apostaten, hagan uso de la fe. De hecho, se insinúa que el mejor antídoto para la apostasía o para el apartarnos de Dios es el recobrar nuestra fe. Y dice Hebreos 11, 5 al 6, lo siguiente: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Por ahí hay una canción de niños, ¿no?, que dice, sin fe es imposible agradar a arurú, arurú, arurú. Parece que todos los que están aquí presentes participaron de una escuelita bíblica en algún momento de su vida, porque aquí lo están entonando hasta voces. Es una canción muy bonita, pero hay una verdad muy profunda y una verdad muy, 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 muy fuerte aquí. El autor no escribe que sin fe es muy difícil agradar a Dios, ¿verdad? En alguna parte de la Biblia dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero ahí estamos todos los cristianos, ¿no?, tratando de ser de esos ricos que podemos de panzazo entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Pero no dice que es difícil, dice es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil, es completamente imposible.
Y con esto llego a mi primer punto, lo que le está comunicando el autor a los hebreos. Es el primer punto, la primera cosa que él les comunica es que los hijos de Dios siempre tienen fe. Nunca tienen una ausencia de fe. Podemos, los hijos de Dios, tener una fe chiquita, una fe frágil. Una vez le llamé una fecita así chiquitita. Se vale, mas no una carencia de fe. No podemos tener ninguna fe. Y esto es porque de cierta manera la fe es la que nos da calidad de hijos. Dice Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús es que son hijos de Dios. Y obviamente yo sé que Jesús es el que nos hace capaces de manifestar una fe, pero tiene que haber presencia de fe en nosotros, hermanos. Hay otra historia bien preciosa en Marcos 9:14-29, no lo voy a leer, pero lo voy a resumir. Es una historia donde un papá cansado de la situación que está viviendo con su hijo y de ver atribulado a su hijo es poseído por un demonio, escucha de Jesús y lleva a su hijo, se acerca a Jesús. Y yo creo que antes de que pudo llegar a Jesús, lo intervinieron los discípulos, ¿no? Y les contó, no, es que mi hijo ha sufrido porque es atribulado por espíritus. Entonces ellos, los discípulos, comienzan a orar por el niño. Y comienzan a orar y no pueden expulsar a los demonios. Y entonces se comienza a juntar la gente, ¿verdad? Y Jesús se acerca y le pregunta qué está pasando. Y el padre le explica, no, es que mi hijo desde tal edad ha sido poseído por demonios y a veces los demonios lo llevan a aventarse al fuego o al agua, a tratar de ahogarlo. Y entonces entonces el padre le dice, pasa esto y aquello y lo otro, ayúdanos si puedes. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible al que cree. Y el padre dice algo muy, muy interesante. El padre dice, yo me lo imagino como que la piensa, ¿no? Y dice, porque acuérdense, él ha visto años y años, ha visto a su hijo poseído, ¿verdad? Que a veces puede estar platicando y otras veces no entiende razón y otras veces está aventando al fuego, ¿verdad? Otras veces está aventando al agua. Quizá está sufriendo de cicatrices y de quemaduras y de todo tipo de problemas porque es poseído por demonios. Y él ya no puede tener quizá conversaciones con su hijo por, no sé, una personalidad dual. Imagínense la situación y el estrés que está viviendo este papá. Y el papá le dice a Jesús, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. El papá está diciendo algo muy profundo aquí. Y yo sé que usted y yo lo hemos vivido en algún momento. Él está diciendo, es que en mí sí hay fe, pero también hay incredulidad. Tengo las dos cosas adentro. Y le dice, Señor, sí tengo fe, pero mi circunstancia me provoca incredulidad. Tengo las dos cosas adentro. Y básicamente le está diciendo a Jesús, es que sí hay fe. Ayúdame a matar mi incredulidad. Ayúdame a quitarla para que brote mi fe. Él se estaba dando cuenta que son cosas separadas, ¿no? No es como que tienes fe o tienes incredulidad. Puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros confirmamos y verificamos información con, por así decirlo, un órgano o un músculo diferente con el que confiamos y creemos. En nosotros, como cristianos, sí puede haber un poquito de duda. Puede haber de vez en cuando. Pero nunca puede haber una ausencia de fe. Siempre tiene que haber fe. Y nosotros los cristianos, ahorita lo vamos a ver en Hebreos 11:7, nosotros los cristianos tenemos que accionar de acuerdo a nuestra fe y no accionar de acuerdo a nuestras dudas y nuestra incredulidad. Hebreos 11:7 dice lo siguiente, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene de Dios. La fe de Noé fue mostrada no solamente en creerle a Dios que iba a venir un diluvio, no solamente creyó Noé que iba a venir un diluvio, sino que se empeñó años, no dice la palabra, pero deducen que años y años estuvo Noé construyendo el arca. Años de su vida estuvo construyendo un arca para un diluvio, cosa que en aquel entonces nunca había ocurrido antes.
Noé accionó en base a la fe que tenía. Quizá él, yo no sé, quizá él tenía duda. Quizá él decía, híjole, pues, ¿y si no pasa lo que Dios me dice, verdad? Voy a tener un barcote aquí y no voy a tener agua. Habré desperdiciado años de mi vida, quizá. Habré frustrado a mi familia porque lo construyó con su familia. Y imagínense, los que son papás o los que son esposos, imagínense la chamba que es organizar a toda la familia para que se pongan de acuerdo y para que les ayuden en un proyecto y que pasen años construyendo un arca y nunca llueva. Quizá él tenía duda, pero él accionó en base a su fe. Y eso me lleva a mi segundo punto. Número 2, la fe es igual a creer y actuar debidamente. Si usted tiene fe en Dios, si usted tiene fe, por ejemplo, de que hemos recibido al Espíritu Santo de Dios y que nos redarguye y que nos dirige a hacer lo que agrada a Dios, entonces usted no puede vivir haciendo lo que le pegue su regalada gana. Usted no puede vivir satisfaciendo sus impulsos naturales. Porque si el Espíritu Santo de Dios mora en usted, usted está sujeto a su autoridad, ¿o no? De otra manera, solamente está creyendo que va a llover, pero no está construyendo un arca. Tenemos que accionar en base a las cosas que nosotros decimos creer, las cosas que son fundamentales para nuestra fe. Y asimismo, el autor, el que le está escribiendo a Hebreos, acuérdense, una iglesia oprimida, que está encerrada, que les están quitando sus bienes, que está sufriendo. El autor les da más ejemplos de personas que accionan en base a lo que creen, que no solamente creen, sino que accionan en base a lo que creen. Y en Hebreos 11:8 no lo voy a leer, pero Abraham deja a su patria, a sus parientes, a su familia, la familia de su padre, y va a la tierra que Dios le va a mostrar. Él acciona, ¿verdad? En Hebreos 11:17, Abraham efectuó con su intención el sacrificio de su hijo Isaac. Lean el pasaje si quieren y ahí van a ver que esencialmente para Dios, Abraham mató a Isaac. ¿Por qué? Porque en su corazón él tenía la propuesta de obedecer a Dios. Hebreos 11:22, José pidió que se guardaran sus huesos y que lo enterraran en la tierra prometida, y eso ocurrió 400 años después. O sea, él sabía que Dios le había prometido una tierra al pueblo de Israel y él dijo, ¿saben qué? No me entierren, yo quiero esperar esa promesa. Quiero que mi cuerpo, que mis restos no descansen hasta que estemos en la tierra prometida. Un gran acto de fe. Finalmente, quiero leer algunos versículos. Al final nos vamos a dedicar hasta el final del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y vamos a leer del versículo 35b al 38 y dice así. Sin embargo, otros fueron torturados. Está hablando de los de la antigüedad, está hablando de los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Personas como Moisés, personas como los profetas, personas como Sara, diferentes personajes del Antiguo Testamento. Y hablando de ellos dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron en desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Voy a seguir leyendo hasta el 40. Pero hagamos un hincapié aquí porque esto es lo más importante de este mensaje. Este es un momento crítico en la carta a los Hebreos. Este es un momento de impacto profundo. Y esta es la llave que desencadena la interpretación de esta carta. Y dice así, debido a su fe, todas esas personas, los antiguos, ¿verdad? Los del Antiguo Testamento, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió, ojo aquí, todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, hablándole a los hebreos. Le dice, Dios tenía algo preparado mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Ok, aquí es necesario un poquito de interpretación. Usted pudiera preguntarse, y es lo correcto, ¿cómo que no recibieron las promesas? O sea, Abraham, Isaac, Moisés vio la tierra prometida, no entró, pero vio la tierra prometida. ¿Cómo que no recibió? Los huesos de José llegaron a la tierra prometida. ¿Cómo que no recibieron la promesa?
Tenemos que entender esto. Es más grande que solamente la promesa individual de una persona. No. Se trata de la promesa más grande de las Escrituras. Y si usted examina el todo de lo que es la Biblia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apunta hacia temáticamente, apunta hacia una sola cosa: la persona de Cristo Jesús. Y el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento es la venida de Cristo Jesús. Y aquí el autor les está diciendo, mira, estos hombres, estas mujeres creyeron en el Señor, accionaron de acuerdo a su fe, ellos fueron fieles a Dios y ellos no habían recibido aún a Jesús. ¿Cuánto más nosotros, hebreos? ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido a Jesús? ¿Cuánto más nosotros a quienes vino el Mesías? ¿Cuánto más nosotros que hemos visto que Dios es fiel, hemos entendido que pueden parar los sacrificios de animales? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y murió una vez por todas las maldades del mundo. El Antiguo Testamento dice que Dios pasó por alto los pecados de los ancestros. Está hablando con el pueblo de Israel, de sus ancestros. Eso significa que la verdadera expiación ocurrió para ellos únicamente hasta que vino Jesús. El sacrificio de animales nomás servía por mientras. Solamente por medio de Jesús podemos ser restaurados y podemos recibir la plenitud en Él y la fe. La plenitud de la fe. Y entonces el autor le está diciendo a los hebreos, si ellos pudieron soportar lo mismo que ustedes están pasando sin Jesús, ¿cuánto más ustedes con Jesús? ¿Cuánto más ustedes, ahora que han recibido una mayor dispensación de gracia, cuánto más ustedes que ahora habita en ustedes el Espíritu Santo de Dios, la plenitud de la deidad en ustedes? Y esto me trae a mi último y tercer punto. Punto número 3. Jesús es la constancia de nuestra fe. Él les está diciendo, ellos creyeron sin saber, ellos creyeron sin tener una constancia, ustedes recibieron a Jesús. Y Él es el que le da constancia a la fe de ustedes. ¿Cuánto más ustedes no van a aguantar que les quiten sus posesiones? ¿Cuánto más no van a aguantar que estén encerrados o encarcelados? ¿Cuánto más? Hice una lista de la situación de los hebreos, contrastándola una lista de la situación de los del Antiguo Testamento, contrastándola con la de los hebreos, y fue peor. La situación de ellos es que estaban viviendo un sufrimiento físico y algunos fueron torturados, y la palabra que se utiliza aquí en el griego se refiere a golpear con un mazo. No es como, sino es golpear con un mazo a manera de tortura. Sus espaldas fueron laceradas con látigos y a los hebreos nada más los estaban golpeando. Otros murieron apedreados otros a mano de espada, y al menos uno fue cortado a la mitad con una sierra. Estaban viviendo una situación de encierro. Algunos fueron encadenados en prisiones. Estaban experimentando pérdidas. Algunos tuvieron que vestirse con pieles de ovejas y cabras, y otros estaban totalmente desposeídos. Estaban experimentando desilusión. Algunos fueron ridiculizados y otros fueron maltratados. Y finalmente, la situación de la comunidad de los creyentes varía entre todos, pero ninguno de ellos había recibido al Mesías. Ellos, dice Hebreos 11, murieron en fe. No recuerdo qué versículo era, pero dice que ellos murieron en fe. Eso significa que murieron esperando la promesa, murieron sin verla. La recibieron, pero la recibieron después de haber partido, después de haber fallecido. Hay un símil que se puede hacer ahora entre la situación de los hebreos y la situación que estamos viviendo usted y yo el día de hoy. Yo sé que muchos se sienten desanimados, desalentados. Yo sé que muchos están sintiendo como que su fe cada vez es más chiquita. Quizás sus dudas con respecto a la iglesia y con respecto a los propósitos de Dios están creciendo cada día. La situación actual es que algunos estamos experimentando sufrimiento físico. Algunos estamos enfermos, otros tenemos familiares enfermos y estamos cuidando de ellos, y otros incluso hemos perdido familiares al virus o a otras complicaciones en estas fechas. Y los que no estamos enfermos, la verdad, muchos tenemos miedo constante de que nos vamos a enfermar. Estamos viviendo también una situación de encierro. No estamos en prisión,
sino que estamos en cuarentena en nuestras casas. Quizá nos estamos reuniendo con los grupos más pequeños, con la familia más íntima. Algunos están sufriendo pérdidas de trabajo, de ingresos, pérdidas de ahorros, pérdidas de oportunidades. Otros están viviendo desilusión. Conozco muchos jóvenes que no pudieron tener un acto académico presencial para celebrar años y años de estudio y de esfuerzo con sus amigos. Yo soy uno de los que tuvo que cancelar planes de viajar, que tuvo que perder vuelos, y sé que otras personas han perdido más que yo. Algunos quizá se están enfriando y cansando espiritualmente. Creo que fue el domingo, nos estaba compartiendo el hermano Octavio acerca del cansancio espiritual, y algunos lo están viviendo. Algunos quizá están gravitando hacia la apostasía, están llegando a un punto donde se están sintiendo muy lejanamente conectados a la iglesia y conectados al Señor. Todo esto era el caso también con los hebreos y con los antiguos que son mencionados en Hebreo 11. Pero ¿cuál es la situación de nosotros como creyentes? Sí, yo sé que la iglesia no se está reuniendo como nos gustaría, como estamos acostumbrados a hacerlo, como lo hemos hecho la iglesia por 2000 años ya. Pero tenemos un recorrido de más de 2000 años que ha fortalecido a la iglesia, que ha fortalecido nuestros programas, donde hemos aprendido a buscar a nuestro Dios, a relacionarnos unos con otros. Y además estamos en un tiempo donde tenemos disposición de la tecnología, que aunque hoy nos está fallando un poquito, tenemos la oportunidad de conectarnos por medio de. Pero lo más grande y lo más importante es que nosotros también hemos recibido a este Jesús. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no nos vamos a aferrar a nuestra fe? La situación de los antiguos era muy difícil. La situación de los hebreos también era difícil, aunque no tanto. Nuestra situación es mucho mejor. Nosotros no estamos siendo aún perseguidos por nuestra fe. Y con esto le quiero animar, como lo hizo el autor de los Hebreos, retome su fe, fortalezca su fe. Y como ese hombre con el hijo endemoniado, dígale al Señor, si es su caso, si tiene una fe frágil y una fe débil, dígale: Señor, sí creo, ayúdame con mi incredulidad, fortalece mi fe, acércame a ti. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, en esta tarde venimos delante de ti agradeciéndote por tu palabra, Señor. Recibimos la exhortación del autor de Hebreos, que aunque no era intencionada para nosotros, ¿cómo no aplica a nuestra situación actual? Nosotros, yo sé que todos nos sentimos un poquito frustrados, nos sentimos encerrados, algunos tenemos miedo, estamos desilusionados. Muchos hemos sufrido pérdidas de índole económica, Señor. Algunos incluso estamos sufriendo nuestros cuerpos. Y Padre, en tiempos como este, es fácil perder la fe. No sería anormal, no sería extraño, no nos sorprendería. Pero Señor, sabemos que tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos da la capacidad para tener fe, tú eres el que hace crecer en nosotros nuestra fe, y tú nos ayudas, Señor, a derrotar nuestra incredulidad, Señor. Así que el día de hoy yo te pido que nos traigas gran convicción. Te pido que renueves nuestras fuerzas, Señor. Te pido que nos des nueva energía y nuevo vigor. Danos, Señor, un delicioso sabor de boca al buscarte y leer tu palabra, Señor. Contéstanos cuando nos acercamos a ti en oración, Señor. Pido por cada uno de los hogares. Te pido que en esta hora, Señor, tú estés obrando en sus corazones, Señor. Te pido que cada hogar se convierta en un altar de adoración 24/7, un lugar donde tu Espíritu Santo es el que establece y rige el ambiente entre nosotros. No somos nosotros, no son nuestras personalidades, es la persona del Espíritu Santo morando en nosotros y habitando en nuestros hogares. Nos sometemos a tu autoridad, Señor, y hoy decimos: ¿cómo no? ¿Cómo no hemos de retomar nuestra fe? ¿Cómo no hemos de acercarnos a ti? ¿Cómo no hemos de creer? ¿Y cómo no hemos de accionar de acuerdo a nuestra fe, Señor? Hoy renovamos nuestro compromiso de obedecerte a ti, Señor, en todo lo que hagamos, de ponerte en primer lugar y de someter todas nuestras decisiones, todas nuestras respuestas a ti.
Todo esto lo oramos en el precioso nombre de Jesús, el cumplimiento de la promesa, el que nos da el beneficio sobre los hebreos, el que nos da el beneficio sobre los antiguos, el que hace más fácil nuestro caminar contigo, Señor. Gracias, Jesús, por abrir camino. Gracias porque tú eres el cumplimiento de la promesa. Gracias por el favor que nos das. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que sean bendecidos. Espero que se encuentren muy bien ahí. Dense un abrazo entre ustedes de mi parte. Dios les bendiga.